la maestra Karina Flores, que estamos ahí en la oficina para apoyarles en su trámite de intercambio, y yo, mi nombre es Cecilia Sotelo, y bueno, el día de hoy vamos a compartir en específico el proceso para quienes ya se quieren ir de intercambio en primavera 2023, pero sabemos también que hay pues algunas y algunos que están aquí porque les gustaría conocer por primera vez los requisitos, las opciones y toda la información relacionada con el intercambio. Entonces también a quienes todavía no se vayan a ir ya en primavera, están bienvenidas y bienvenidos, porque va a ser muy valioso que puedan ir conociendo la información con más tiempo para iniciar su planeación. Entonces, vamos a ver los temas que vamos a revisar en la sesión de hoy. Es, bueno, resolver preguntas que sabemos que son muy frecuentes y sobre todo que necesitan tener ya muy claro para poder abrir su trámite de intercambio o para empezar a planearlo, cualquiera que sea el caso. Y bueno, revisaremos qué es un intercambio presencial, cuáles son los requisitos para ya ingresar su solicitud, qué opciones de universidades existen y también qué tipos de intercambio existen disponibles para ustedes aquí en la Ibero, qué oportunidades de becas también por ahí existen. Y por último, este apartado final sí está enfocado a quienes ya van a abrir su trámite para primavera 2023. Ahora sí, ¿qué pasos deben seguir? Y bueno, empezando con el primer apartado, ¿qué es un intercambio presencial? Bueno, primero es importante recordar que es una experiencia académica curricular, es decir, ustedes pueden seguir cursando materias, seguir avanzando con sus créditos de su plan de estudios de aquí de la Ibero, mientras viven una experiencia internacional o nacional e intercultural en otra universidad. Lo que sucede es que ustedes seleccionan ciertas materias de alguna universidad destino y esas materias se van a revalidar por materias que van a dejar inscritas aquí en la Ibero en grupos de intercambio. Entonces, por eso es curricular, porque les cuenta para sus créditos, siguen avanzando mientras tienen esta experiencia. El tiempo máximo en el que pueden ir ustedes de intercambio presencial son 2 semestres y un verano, es decir, máximo un año, pero que la aplicación es por periodo. Entonces en toda su carrera en la Ibero pueden ir 2 semestres y un verano. Y bueno, implica esta experiencia estudiar y convivir con personas de distintas culturas. Es algo que desde la Ibero y desde en general las universidades del sistema jesuita de México y del mundo, creemos que es muy importante el desarrollo de esta competencia en el contexto del mundo actual, poder aprender a trabajar con equipos multiculturales y tener estas habilidades ya para comenzar o seguir desarrollando. Seguramente algunas y algunos de ustedes ya han tenido este tipo de experiencias antes o en la preparatoria, o han tenido alguna experiencia no curricular durante su carrera. Entonces, bueno, la idea es que puedan seguir desarrollando esta competencia y que puedan tener una formación con este distintivo al vivir esta experiencia. Es importante también compartirles que al ser una experiencia que vivirían con otra universidad diferente a la Ibero, pero en la que ustedes seguirían inscritas e inscritos aquí en la Ibero, ustedes tendrán que seguir la normativa tanto de la Ibero como de la Universidad Destino, y muy importante, en el intercambio presencial también la normativa y las leyes del país receptor pueden enfrentarse a un contexto de leyes incluso distintas. Entonces, bueno, esto es para considerar. Tanto para cuando ustedes llegan allá como desde su trámite van a vivir estas diferencias. Por ejemplo, quienes tengan que tramitar un visado de estudiante van a empezar a tener contacto con
la embajada de otro país, atender requisitos, seguir ciertos procesos. Y en el contexto en el que seguimos, en la pandemia actual, en donde hemos visto que sin duda la situación ha mejorado y ha permitido que las experiencias sucedan. Tenemos el ejemplo ya de un año, tanto en primavera 2022 como ahora en otoño 2022. Se han ido cada semestre alrededor de 80 de sus compañeras y compañeros a hacer su intercambio ya presencial. Entonces, en este sentido, sí ya es mucho más factible volver a hacer viajes de este tipo académicos. Sin embargo, sí es muy importante que sigamos teniendo en cuenta que las disposiciones de las autoridades y la situación de cada país sigue siendo muy cambiante y esto puede ir siendo distinto a lo largo de su trámite. Entonces, tendremos que seguir monitoreando y el que se pueda concretar su intercambio, ya que puedan efectivamente irse a otro destino, pues va a depender de que la situación lo permita. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Karina, quien les va a platicar de los requisitos, no sin antes nada más compartirles que vamos a ir explicando estos apartados y al final vamos a abrir el espacio para dudas, que normalmente nos ha funcionado así mejor, compartirles la información y ya después seguramente van a ir surgiendo muchas más dudas mientras vayan conociendo más información, tanto aquí presencial como abriremos también en Zoom en el chat para sus dudas. Muchas gracias, Ceci. Bueno, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a quienes están aquí de forma presencial y a quienes nos acompañan por Zoom. Igualmente bienvenidos y nada más pedirles por favor que puedan registrarse en el chat con su número de cuenta para poder registrar su asistencia y poderles compartir esta información posteriormente, así como los documentos que van a necesitar para iniciar con su trámite. De igual forma, quienes están aquí de manera presencial, verificar que todo el mundo se haya registrado o haya firmado su asistencia antes de entrar, para también poderles hacer llegar todo el material posteriormente. Entonces, bueno, vamos a empezar con los requisitos. Los requisitos van a ser tanto de la Ibero como de la Universidad Destino, como del país destino. La convocatoria para primavera 2023 está abierta desde el día 24 de agosto, que fue nuestra primera sesión informativa, y el último día para entregar documentación y poder aplicar para el periodo de primavera sería el 9 de septiembre. En cuanto a los requisitos, es muy importante que ustedes siempre tengan en mente que tienen que consultar las fuentes oficiales referente a, pues, lo que van a necesitar, ya sea aquí en la Ibero, pues nos consultan a nosotros en la oficina, la Universidad Destino directamente en la página oficial de la universidad o en un correo a alguien específico de la universidad. Del país receptor, pues el contacto sería la embajada del país destino. Tenemos aquí un ejemplo de una información oficial, digamos, de la Universidad Destino. En el caso de la Universidad de Regina en Canadá, ellos están actualizando todavía muy constantemente toda la situación referente al COVID, todos los requisitos que ellos tienen, cómo se van a manejar sus protocolos. Entonces, todo esto, pues ustedes también tienen que irlo revisando con sus universidades, cómo va cambiando, si hay algo que ustedes necesitan considerar o tomar en cuenta para su intercambio. Y bueno, la otra que les mencionaba era la de las embajadas del país destino. En este caso, bueno, aquí les ponemos España porque es, bueno, el destino donde la mayoría están aplicando. Y también tienen otra herramienta, que es el primer link que viene aquí arriba, que es la guía del viajero. En esta página, es una página creada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en donde ellos de manera oficial también van actualizando toda la situación y condiciones de viaje que hay a cada uno de los países, no solamente relacionado con el COVID, sino con cualquier situación que haya en el país. Ellos ahí van actualizando pues todas las noticias.
Ahora sí, ya de manera un poco más puntual, ¿cuáles van a ser los requisitos para poder ser candidatos a tramitar un intercambio? Primeramente, bueno, con nosotros aquí en la Ibero, necesitan tener mínimo el número de créditos del área básica de su carrera ya acreditados. Esto no quiere decir que ya tienen que haber cursado todas las materias del área básica, sino solamente ya tener cubierto el número de créditos. Es decir, si el área básica de su carrera tiene, digamos, 60 créditos y ustedes ya en su Cardex aparece que tienen 60 o más créditos cursados, no importa de qué área, entonces este requisito ustedes ya lo están cumpliendo. También necesitan tener el promedio mínimo de intercambio de su carrera y contar con al menos 3 materias disponibles para cursar de manera presencial durante su intercambio. Esto es muy importante porque, bueno, como les decía Ceci, la base del intercambio es la cuestión académica. Otro requisito es una aprobación académica que va firmada por su coordinador o coordinadora de licenciatura. Y en este es un formato que nosotros les hacemos llegar. Básicamente, su coordinador o coordinadora da el visto bueno para que ustedes inicien su proceso y certifica que ustedes no tienen materias reprobadas y que tampoco cuentan con faltas ético-disciplinarias. Materias reprobadas, ¿a qué nos referimos? Si ustedes reprobaron una materia a lo mejor en su primero o segundo semestre, pero ya la recursaron y ya la aprobaron, entonces esa ya no cuenta como reprobada porque ya aparece en su Cardex como aprobada nuevamente. Si por el contrario la reprobaron y aún no la han recursado, entonces ahí sí contaría como materia reprobada aún. ¿Ok? Y bueno, otro requisito de nuestra parte es que tienen que contratar un seguro médico y de viaje y además hacernos entrega de un certificado médico como parte de su proceso. Este certificado médico implica que se realicen algunos estudios de laboratorio. En cuanto a las universidades de destino, bueno, normalmente los requisitos van a ser diferentes o van a variar de una universidad a otra, pero ¿qué les pueden pedir? Les pueden requerir un certificado de un idioma, si es que las clases no se van a impartir en español, y eso, bueno, va a depender de cada universidad. Hay algunas universidades que con a lo mejor una carta emitida por aquí, por la Ibero, certificando que ustedes tienen cierto nivel de inglés, es válido. Hay algunos que les van a pedir cierto puntaje de TOEFL, hay algunos que no van a aceptar el TOEFL y tendrán que hacer un Cambridge. Entonces, ya depende de la universidad de su interés, es este punto a cubrir. También puede ser que la universidad de destino les requiera un mínimo de materias a cursar distinto a lo que nosotros les estamos pidiendo. Nosotros les pedimos 3, pero puede ser que alguna universidad les diga, no, para que puedas venir de intercambio necesitas cursar mínimo 5 o 6. Entonces ustedes tendrán que aceptar, bueno, estas condiciones y cursar el número mínimo de materias que les pide la universidad de destino. Esto, bueno, también para nosotros no hay ningún problema si cursan más materias, o sea, 3 es el mínimo, pero si ustedes quieren cursar más, está bien. Y sobre todo, si la Universidad de Destino les pide más materias, también son revalidables. O sea, si encuentran ustedes la equivalencia aquí, sin problema se pueden revalidar todas las que ustedes cursen. Y bueno, también las universidades normalmente les van a pedir que cuenten con un seguro médico y con un visado de estudiante dependiendo del país al que vayan y de la nacionalidad que ustedes tengan. Por otra parte, la embajada del país destino pues les va a pedir normalmente también un seguro médico. En algunos casos les dicen nada más un seguro médico de cobertura amplia y entonces ustedes podrán contratar el que ustedes consideren que cubre con este requisito. Y habrá otras embajadas que les soliciten seguros muy específicos o que incluso básicamente los redireccionen a alguna aseguradora en particular. Bueno, la visa de estudiante también hay recalcar que cada embajada para emitir esta visa pues tiene sus requisitos, pero pues básicamente lo que van a tener ustedes que demostrar es que van a ir a estudiar y esto, bueno, se comprueba con una carta de aceptación de parte de la Universidad Destino. También nosotros hacemos una carta que avala que pues por parte de la Ibero están con este respaldo y también tendrán que presentar seguramente comprobantes de ingresos.
También considerar que todavía muchos países tienen medidas y restricciones por el COVID. Algunos de ellos pueden ser vacunación, presentar pruebas negativas a la entrada e incluso tener que realizar algún tipo de cuarentena o solamente saber que pudieran estar expuestos, digamos, a tener que cursar una cuarentena si es que así lo decidiera las autoridades correspondientes al momento de su llegada, ¿sí? Entonces, solamente que estén muy al pendiente de todos los requisitos, que tengan en cuenta pues estas diferencias que pueden existir entre universidades, entre países, y sobre todo que por favor entreguen toda la documentación, todos los requisitos en tiempo y forma conforme se les solicitan, ya sea nosotros, la Universidad de Destino o la embajada para sus trámites. Este es un semestre en el que se nos va el tiempo muy rápido, es un semestre muy corto para hacer su trámite de intercambio, entonces realmente cada día cuenta. Y si ustedes van dejando pasar todo y se van contra las fechas límite o los deadlines para las entregas, pues eso al final puede jugar un poco en su contra. Entonces, si van teniendo la documentación antes, entréguenla y eso puede ir haciendo la diferencia en su proceso. También tenemos requisitos administrativos, como les llamamos, que sería el pago de la cuota de intercambio, que ahorita vamos a ver de cuánto es. Como les decía, la contratación de un seguro médico y de viajes, el certificado médico, como los exámenes de laboratorio, el pago o el trámite del visado de estudiante, el transporte o su vuelo a su destino y sus gastos personales de alojamiento, manutención, transporte local y demás, ya cuando se encuentren de intercambio. En cuanto al promedio mínimo de intercambio que ustedes deben de tener de acuerdo a su carrera, es lo pueden encontrar en la comunicación oficial 434. Y bueno, si ustedes cuentan con este promedio o más, entonces ya tienen este requisito y pueden ser candidatos a aplicar para un intercambio. ¿Cuál es el promedio que se les toma en cuenta? El que tienen hasta ahorita que se ve en su Cardex. Es decir, si ustedes cursaron verano, pues el que tienen acumulado hasta verano, y si no hicieron verano, pues el que acumularon hasta primavera. Ese sería el promedio que se les va a considerar para el intercambio. Antes de pasar con las opciones de universidades, no sé si alguien tenga alguna duda específica sobre estos requisitos que vimos. Gracias. Ok, si no tenemos dudas, entonces Ceci va a platicarles un poquito sobre cuáles son las opciones de las universidades. Gracias, Karina. Y bueno, para quienes nos están siguiendo en Zoom, si van teniendo dudas, las pueden ir colocando en el chat y las iremos respondiendo a lo largo y al final de la sesión. Por favor. Y bueno, les recuerdo también que esta presentación y todos los formatos que nos van a tener que ir entregando quienes ya estén listos para aplicar para el periodo de primavera 2023, se los vamos a enviar por correo. Por eso es muy importante que nos dejen su registro. A todas y todos quienes han acudido les mandaremos esta información, entonces lo van a tener disponible para consultar. En relación a los tipos de intercambio y las opciones que tienen, la Ibero tiene dos tipos generales en el que pueden ir ustedes de intercambio. Pueden ir con convenio o pueden ir sin convenio. En cualquiera de estos dos pueden ir, puede ser nacional o internacional. Y las características son, primero, lo que tiene que ver con la colegiatura. En el caso con convenio, ustedes siguen pagando su colegiatura aquí a la Ibero como les toque pagar. Si alguien tiene algún apoyo, alguna beca, sigue pagando de forma regular su colegiatura a la Ibero, y a la universidad a la que ustedes van, por concepto de colegiatura, no tendrían que hacer ningún pago en la modalidad con convenio. Mientras que sin convenio,
ustedes tendrían que pagar la colegiatura directamente a la universidad a la que ustedes quieran ir, sea una universidad pública o privada. En el mundo normalmente, fuera de México, vemos casos de universidades públicas que, aunque sean públicas, sí tienen costos, y sobre todo para estudiantes internacionales o extranjeros, sí van a tener un costo. Entonces, ustedes deben pagar a la universidad destino, y en la Ibero León tienen un beneficio en el que de 6 colegiaturas que se consideran para un semestre, ustedes dejan de pagar 4 colegiaturas y media. A la Ibero León solo le pagan 1,5, y bueno, en ese sentido es el beneficio, tratando de compensar que ustedes pagarán en la universidad destino. ¿Cuánto se tiene que pagar a la universidad destino? Varía muchísimo. Una universidad privada pues puede tener costos, no sé, por ejemplo, en destinos como Estados Unidos, Australia o Reino Unido, pueden encontrar que un semestre les puede costar alrededor de 200,000 pesos solo por concepto de colegiatura. Entonces, eso realmente no ha sido viable para nuestros estudiantes, porque más o menos eso es la mitad de lo que pagan toda su carrera aquí en la Ibero. Entonces, la idea es que sean opciones en las que lo que van a pagar en la universidad destino sea más o menos lo que dejarían de pagar acá en la Ibero, y normalmente eso lo hemos encontrado más frecuente en universidades públicas o en algunas opciones privadas que tengan costos más similares a la Ibero. Eso es por concepto de colegiatura. En relación a su trámite y a otras características, con convenio hay un cupo limitado, porque cada universidad nos abre ciertos lugares al semestre para poder enviar estudiantes de aquí de la Ibero. Aquí estamos dejando los links, pero también ustedes en la página web de la Ibero, si se van a alumnos e intercambio, pueden descargar la lista de universidades con convenio vigente, que es la misma que les estamos dejando aquí. Y ahí ustedes van a ver la información de cuántos lugares hay en cada universidad, qué programas de estudio o qué facultades hay en cada universidad también, para que tengan en cuenta si hay su carrera o no. Y algunos requisitos, como en el caso de cuando hay algún requisito de idioma, también lo pueden consultar por ahí. Y bueno, muy importante compartirles que los lugares se asignan por promedio. Ese es el factor determinante para hacer el balance de lugares. Entonces, que bueno, también lo puedan considerar cuando revisen las opciones de su interés. En el caso sin convenio, realmente las opciones, las universidades a las que ustedes pueden aplicar, está muy abierto, es decir, ustedes prácticamente pueden ir a cualquier universidad del mundo que reciba estudiantes en esta modalidad, siempre y cuando primero reciba estudiantes visitantes, también se le llama como free movers o libre movilidad. Entonces, si la universidad tiene este programa para recibir visitantes sin un convenio con la Ibero, pueden considerarla. Como segundo punto, que tenga opciones de materias para ustedes, es decir, que tenga alguna facultad o algún departamento afín a lo que ustedes estudian aquí en la Ibero. Y muy importante que sea una universidad o una institución de educación superior. Solo así podemos autorizar que hagan allá su intercambio académico. Y bueno, por otro lado, ustedes pueden consultar en este link que sí les vamos a compartir aquí en la presentación algunos ejemplos de opciones sin convenio, pero mientras que el listado con convenio sí, esas son de las únicas que ustedes pueden seleccionar. El sin convenio son ejemplos, pero ustedes pueden proponer otras si tienen algún interés particular. Por último, una diferencia entre estos tipos de intercambio está en el tipo de trámite de orientación que reciben con la universidad destino. En las opciones con convenio, lo más frecuente es que las universidades les ofrezcan un acompañamiento un poco más cercano, que les estén recordando de asuntos, que ellos mismos les vayan pidiendo los documentos que se necesitan.
Y también cuando ustedes llegan allá les dan una sesión de orientación, les acompañan también con diferentes actividades, con todo el grupo de estudiantes internacionales, y eso hace que tengan una atención, digamos, más acompañada, que sería más parecido a lo que viven aquí en la Ibero. Mientras que sin convenio, como su nombre lo dice, free movers o modalidad independiente para inscribir materias en una universidad, es normalmente un proceso mucho más independiente en el que la universidad abre la opción, pero ustedes hacen el trámite y muchas veces no hay una sesión de orientación, no les están ellos recordando de los documentos, ustedes más bien tienen que hacer las gestiones de contactar, preguntar, enviar la solicitud y dar mucho seguimiento de su parte. Eso es muy importante para la modalidad sin convenio. Sí requiere que ustedes sean muy proactivos y que estén al pendiente de las fechas y bueno, sí son características importantes que deben conocer. Y les vamos a compartir algunos ejemplos que ustedes ya, bueno, en la lista pueden consultar, pero aquí hay algunos ejemplos con convenio. Primero, pues tenemos la red más cercana de la Ibero, son las universidades jesuitas, tanto en México como en América Latina, y algunas en España también. Aquí hay ejemplos de el ITESO, en donde se han ido a estudiar su compañera Chantal de arquitectura. En esta foto, todas estas experiencias fueron de primavera 2022, entonces son bastante recientes. Tenemos el caso de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, a donde se fue su compañero Alejandro Silva de Ingeniería Mecatrónica. Y bueno, Alejandro tuvo una experiencia muy particular porque pues le tocó convivir con personas de muchísimos lugares, tenía a su alcance compañeros pues de lugares muy diversos y pues bueno, él nos compartía que realmente el idioma común, aún siendo Colombia, era el inglés y sus amigos eran de todo el mundo. Y bueno, también gracias a que pudo participar en un proyecto en una de sus clases, él inmediatamente cuando volvió ya encontró un proyecto laboral en el que está ahorita desempeñándose aquí en León y por eso no nos ha podido acompañar a las sesiones a compartir su testimonio, pero sí nos estuvo platicando pues datos muy interesantes de este tipo de opciones con convenio en universidades pues más parecidas a la Ibero, en donde se dan estas oportunidades adicional a lo que todas y todos van a vivir, que es la convivencia con otras culturas y el irse de intercambio. También está el ejemplo de la Universidad Loyola Andalucía. La Universidad Loyola tiene dos sedes, está la de Sevilla y la de Córdoba, ambas en España. Y según el área de estudio, por ejemplo, solo quienes sean de ingenierías pueden ser postulados a Sevilla y en Córdoba están las demás áreas disponibles para estudiantes de la Ibero. Y bueno, esta fue la experiencia que tuvo su compañero Irán Vázquez de psicología. Pero importante comentarles que la información sobre las carreras, las licenciaturas, que por ejemplo en España le dicen grado a la licenciatura, así lo encuentran, la pueden consultar en la página web de la universidad. En los listados que les estamos compartiendo ahí les ponemos los links, pero también ustedes con el nombre de la universidad pueden entrar y revisar toda la información correspondiente, las materias y todo lo que necesiten. Este es un ejemplo, bueno, otros ejemplos de universidades con convenio en instituciones no jesuitas. Tenemos, por ejemplo, la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt en Alemania, en donde ahora en primavera estuvieron algunas de sus compañeras de CELI, de Comercio Exterior. También tenemos la Universidad Sungkyunkwan en Corea, en donde este último semestre estuvo una de sus compañeras, Caro Carrera, de Relaciones Internacionales. Y el otro ejemplo es su compañera Cecilia Sánchez, de Ingeniería Bionanotecnología, en la Universidad de Regina, en Canadá. Y bueno, sobre esto también compartirles que para algunas carreras, algunas de sus licenciaturas, que son programas muy específicos, pueden ser que no vayan a encontrar tal cual el programa en la universidad a la que les interesa. Entonces, para el intercambio lo que les recomendamos es que se guíen por áreas de estudio. Es decir, si alguien estudia contaduría y estrategias financieras,
y en la universidad a la que quiere ir ve que no está como tal la carrera, pero que sí hay una facultad de negocios o de ciencias económico-administrativas, lo que les recomendamos es que consulten los programas de estudio, por ejemplo, en ese caso sería checar administración, checar negocios internacionales o marketing y irse más al detalle de las materias. Lo que requieren es que haya materias disponibles para ustedes mientras sea el área de estudios común. Puede ser que no esté como tal su carrera, pero mientras haya materias disponibles para ustedes, que su coordinador, quienes coordinadores y coordinadoras de licenciatura de aquí de la Ibero son quienes pueden autorizarles la equivalencia de materias. Entonces, mientras haya materias disponibles, la pueden considerar. Y bueno, por último, en este apartado de las opciones, hay algunos datos que son indispensables que ustedes vayan siguiendo, teniendo en cuenta, para poder saber si una universidad es viable o no. Para cada quien tenemos un perfil muy diferente, tanto en el tema de nuestro interés de materias, de las posibilidades en relación al calendario de la universidad destino, también en nuestra situación socioeconómica, en temas de salud, de posibilidades de cumplir con los requisitos de los visados de estudiante. Entonces, les recomendamos que el punto de partida sea una vez más las materias, ya que esta va a ser una experiencia única de intercambio académico en relación precisamente a que tengan esta oportunidad de inscribir materias diferentes, que en algunos casos incluso no tienen disponibles aquí en Ibero León, son distintas y les permite ampliar su perspectiva en su carrera. Y para revisar qué materias hay disponibles, lo primero que les recomendamos es que tengan claro del periodo en el que se van a ir. Por ejemplo, quienes sí ya van a aplicar para primavera 2023, necesitan revisar su plan de estudios de aquí de la Ibero y ver qué materias les toca cursar en ese periodo de primavera. Y ya sabiendo cuáles materias, entonces ustedes tienen que buscar esas materias en la universidad correspondiente que les interese. Tienen que entrar a la página web, abrir el plan de estudios afín o el mismo. Si alguien estudia psicología, pues tal vez sí necesita que haya tal cual psicología, y revisar si hay materias equivalentes. También es muy importante que revisen el tema del calendario. Con muchas universidades estamos desfasados en calendario, entonces, bueno, hay que considerarlo. Para esto, el periodo de primavera es muy bondadoso porque, por ejemplo, los casos extremos de desfase de calendario son universidades que en el semestre que sería el equivalente al nuestro de primavera, que allá empiecen clases en marzo y terminen en julio o principios de agosto. Entonces, aunque esté así de desfasado, en primavera no hay un impacto realmente porque pues ustedes sí se alcanzan a incorporar en agosto sin ningún problema. Lo que sí es que para intercambio internacional en primavera, de entrada descarten su periodo de verano del año que entra aquí de la Ibero. Si alguien tiene planes para el verano aquí, no se pueden combinar porque aunque se vayan, no sé, a un calendario que sea de febrero a junio, eso se come en nuestro periodo de verano. Entonces, eso hay que checarlo con primavera. Solo en los casos de intercambio nacional, ahí sí tenemos calendarios muy afines con las otras universidades jesuitas en México, entonces tal cual podrían irse a hacer primavera y volver aquí a verano muy probablemente, si se van nacional. Entonces, sí, el calendario es importante también en relación a los tiempos y a cuándo ustedes pueden hacer ciertos trámites, que como Karina les va a platicar en un momento, lo que van a tener que ir entregando siempre está en orden, no podemos pasar a otro paso sin haber cumplido el anterior. Por ejemplo, primero lo que estamos buscando es tener una carta de aceptación de la universidad y solo con esta carta podemos dar otros pasos como comprar seguro médico, iniciar el trámite de visado de estudiante. Y bueno, hay veces que cuando hay este desfase en el calendario, por ejemplo, quienes empiezan clases en marzo, es muy probable que ustedes en enero todavía no tengan un visado de estudiante o algunos casos que todavía estén esperando carta de aceptación, cuando el calendario está así de desfasado. En los otros casos sería alrededor de octubre y noviembre cuando estén recibiendo las cartas de aceptación. Entonces, eso también es importante que lo conozcan para que lo tomen en cuenta en su decisión de destino
y que pues sí, si eso les llega a suceder, pues más adelante no sea una sorpresa, que ya lo tengan contemplado y que vayamos siguiendo su trámite de forma adecuada. En la parte socioeconómica es muy importante que también revisen este aspecto, porque tal vez tenemos un plan de una universidad que nos parece nuestra opción 1, pero al consultarlo con nuestra familia, revisar el presupuesto, el costo de vida del lugar al que queremos ir, vemos que tal vez se sale de presupuesto, pues bueno, esto también nos puede servir de descarte y decir, entonces, esta opción no me muevo a otra, y para esto pues sí les recomendamos tener referencias de los costos de vida en los lugares en donde a ustedes les interesa ir, y sobre todo revisar esta parte con sus familias. En relación al visado de estudiante, pues la mayoría de los destinos sí les va a requerir hacer este trámite, solamente, por supuesto, en el caso internacional. Y aquí es importante también que desde que ustedes, o sea, desde que van a ingresar su solicitud y seleccionar ciertas opciones a las que a ustedes les gustaría irse, necesitan haber revisado previo a ya ponerlas como una opción, que sean factibles por todos estos rubros que estamos viendo, y en el tema del visado, pues que sí conozcan cuáles son los requisitos para el visado de estudiante del país al que les interesa ir, porque así desde ahora pueden saber, no, pues sí lo puedo cumplir, sí creo que esto ya lo chequé con mi familia y podemos meter el trámite sin problema, o si alguien tiene alguna dificultad cuando revisa los requisitos, que le queda alguna duda, pues también eso puede servir de descarte y decir, este trámite yo lo veo muy complicado o algo que por lo que no quiero pasar, entonces me muevo a otra opción en donde vea las cosas más favorables. Y bueno, enseguida el tema de salud, como hemos platicado desde un inicio, los requisitos sanitarios permanecen en los distintos destinos del mundo, son muy distintos, y sí hay países que han tenido, digamos, medidas mucho más estrictas en el caso de las opciones de universidades a las que se van nuestros estudiantes, y con convenios sobre todo. Por ejemplo, Canadá y Japón han sido los países más restrictivos durante la pandemia. En este momento tienen el proceso abierto, pero sí son muy cuidadosos con ir diciendo, está abierto por el momento, ¿no? O sea, está abierto siempre y cuando las autoridades del país lo permitan. Si de repente hay algo, alguna situación que requiera cambiarlo, pues bueno, les anticipan que sí lo pueden llegar a cambiar la modalidad de presencial a virtual. Esto es algo que sí puede suceder. Entonces, también que lo tengan en cuenta, con la misma intención que ustedes digan, sí, claro, yo, aunque me vaya a decir Canadá que sea o presencial o virtual, yo me voy por esa opción porque las materias me parecen muy factibles para mí. Nada más que sí consideren que están esos escenarios. Ya vemos muy poco probable que algo así suceda por este año que tenemos de ejemplo, pero no lo podemos descartar porque sí lo siguen mencionando las mismas universidades y estos países, y hay otros países que han tenido medidas un poco más abiertas y que bueno, ustedes lo pueden conocer, como les recomendaba Karina, entre la guía del viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o bien en la página de la embajada del país de su interés en México, que va a tener toda la información sobre qué necesitan como requisitos para entrar al país. Y bueno, por último, esto ha sido como también algo determinante en los trámites que inician para realizar un intercambio. Algo que les recomendamos que sea, digamos, el filtro final, que sea su motivación, su objetivo de por qué quieren realizar un intercambio. Y esto también nos lo han recomendado docentes y estudiantes egresados, egresadas que ya están viviendo en otro país de forma permanente, que han tenido muchas experiencias interculturales, pues sí nos comentan, por ejemplo, en relación a trámites para becas, para aplicar a este tipo de experiencias. Esto es lo fundamental, el motivo por el que queremos iniciar un trámite así, lo que nos motiva para irnos, porque esto nos va a ayudar a sostenernos durante todo el trámite
Sí, el trámite de intercambio, habrá quienes de ustedes ya lo han vivido porque les tocó posponerlo, o a quienes no lo han abierto, pero que ya les han contado tal vez sus amigas y sus amigos. Es un trámite que requiere seguimiento antes de irse, es decir, estamos abriendo la convocatoria para que ingresen su solicitud prácticamente un semestre antes del que se irían, y implica ir dando seguimiento. También cuando llegan a la universidad hay que completar todavía algunas cuestiones administrativas, y cuando regresan también tienen que estar pendientes, por ejemplo, de su certificado de notas. Entonces implica todo este seguimiento de su parte, que pues hay para quienes sí ha sido muy como sencillo ir siguiendo con todo y lo realizan sin problema. Hay que, para quienes es un poco más difícil, pero lo que hemos visto en la experiencia pues es eso, que quien tiene sus objetivos muy claros y sobre todo que las opciones son flexibles, eso es lo que nos exigen las condiciones actuales en las que vivimos, en la situación global que vivimos. Quienes tienen sus opciones en su solicitud de intercambio van a poder anotar hasta 3 opciones. Entonces, sí, es muy importante que haya esa flexibilidad. Normalmente cuando alguien solo se quiere ir a una opción y no se le concreta, pues bueno, sí es probable que no se pueda si solo hay una opción. En la medida en la que vayan teniendo más opciones y que su plan sea más flexible, pues es mucho más factible que sí puedan concretar su experiencia. Entonces, esta motivación, pues es muy importante que cada quien la vaya teniendo muy presente para que realmente puedan vivir su experiencia de intercambio. Y bueno, en relación a las opciones de becas, de qué oportunidades hay, algo que ofrece en este momento la Ibero es la beca AUSJAL, que está pensada para estudiantes que por la situación socioeconómica no podrían ir de intercambio de otra forma. Entonces, está abierta esta opción en la que la Ibero puede enviar un estudiante a alguna universidad de América Latina jesuita, y allá lo que les becan es el alojamiento y la manutención, lo absorbe la universidad a la que llegan. Y nosotros igual aquí en la Ibero cada semestre recibimos un estudiante con esta misma beca. Y bueno, ahora les voy a platicar los requisitos generales, pero sí les queríamos ir anticipando. Estamos por abrir la convocatoria. Es muy probable ya que la semana que entra, desde el comité de esta beca de AUSJAL, que es la Asociación de Universidades Jesuitas en América Latina, nos confirmen qué destino le toca, a qué destino podemos enviar un estudiante de la Ibero, y en cuanto tengamos esa información, abriremos la convocatoria para quienes estén interesadas e interesados, les invitamos a aplicar. Por otro lado, que también conozcan que tenemos la opción del intercambio virtual. Este es un programa en el que tenemos un listado de materias de los diferentes campus, también de universidades jesuitas en América Latina. Es un catálogo muy, muy amplio, tanto de opciones de México como de otros países. Y ustedes pueden solicitar una materia de intercambio virtual, por ejemplo, tanto combinando un semestre que se queden aquí en la Ibero, que digan, me quedo en la Ibero y aparte quiero meter una materia del Intercampus AUSJAL, o también lo pueden combinar en su intercambio presencial. Hay a quienes les ha servido porque si no se abre una materia que necesitaban, pueden combinar y meter una virtual de otro campus. Este se los recomendamos muchísimo. Para este tenemos sesiones informativas también dedicadas a lo que es el intercambio virtual, pero aquí se los vamos dejando para que entren a consultar el catálogo y vayan viendo más o menos también de qué se trata y lo consideren como opción. Esta opción no tiene ningún costo, no tienen que hacer ningún pago de ninguna cuota, entonces se los recomendamos mucho también. Y bueno, aquí en este link de Casa Abierta AUSJAL, ustedes pueden precisamente conocer toda esta oferta de universidades jesuitas, con videos, con testimonios, para que se den una idea de lo que se trata. Y bueno, en relación a la convocatoria de la beca AUSJAL, los requisitos genéricos, a estos requisitos en la convocatoria es muy probable que se sumen requisitos específicos según lo que requiera esta opción específica de la universidad a la que nos toque enviar. Por ejemplo, no todas las universidades de América Latina jesuitas tienen la misma oferta de materias que aquí en León.
Entonces, ese es un primer filtro. Pero en general sí les platicamos que como primer punto, para poder ser candidato o candidato a esta beca, para ser elegible, hay que cubrir los requisitos tanto académicos como poder también cubrir lo correspondiente administrativo, que en el intercambio regular. Solo la diferencia es que pues aquí el alojamiento y la manutención lo paga la universidad destino, que es una gran ventaja. También otro requisito que es muy importante es que está disponible para las y los estudiantes que cuenten con beca Ibero, es decir, la beca por motivos socioeconómicos, ya que, bueno, es parte de la intención impulsar a quienes no podrían ir de intercambio de otra forma, que tengan un programa afín de estudios a las opciones que ya les confirmaremos en la convocatoria. Y también es importante que, bueno, siendo que esta beca solo cubre el alojamiento, la manutención, y también tiene otro beneficio muy importante, que es que en la Ibero León, el estudiante o la estudiante seleccionada o seleccionado deja de pagar la colegiatura, siempre y cuando siga pagando colegiaturas en ese periodo al que va. Dejaría de pagar la colegiatura durante el periodo del intercambio, durante el periodo de clases exclusivamente. Y bueno, nada más sería que se esté en posibilidad de pagar lo que la beca no cubre, como trámites de seguro médico, de visado, gastos personales, vuelo, traslados. Eso habría que considerarlo. Entonces, las invitamos y los invitamos a que estén al pendiente de esta convocatoria que estaremos difundiendo muy pronto. Y ahora le cedo la palabra a Karina con este último apartado para ya conocer los pasos a seguir para quienes se van a querer ir en primavera 2023 y a quienes todavía no les toca aplicar, que los vayan conociendo para que puedan iniciar su planeación para el periodo que ya se quieran ir. Gracias, Ceci. Bueno, pues ahora sí ya vamos a ver los pasos específicos que les toca dar y con los que ya pueden empezar desde saliendo de esta reunión, básicamente en cuanto les mandemos el correo con la información. El primer paso o la primera entrega de documentos que tienen que hacer se va a hacer a través de un formulario que les vamos a enviar por correo, y en ese formulario nos van a compartir, bueno, datos académicos y personales de ustedes, además de que van a tener que entregar 5 documentos iniciales, que serían una carta consentimiento, básicamente son los términos y condiciones que ustedes tienen que firmar, donde, bueno, se indica todo lo relacionado al intercambio. La solicitud de intercambio y su checklist, este también es un formato que ustedes tienen que completar con datos académicos y personales, y es en el cual ustedes, como les decía Ceci, van a poder poner hasta 3 opciones de universidades en orden de prioridad. Aquí es bien importante que realmente indiquen cuál es su universidad número 1, su opción 2 y su opción 3 en el orden que realmente ustedes quieren. Porque luego nos sucede que, bueno, ya autorizamos para su opción número 1 y es así de, no, es que la verdad la 3 me gustaba más, pero pues puse la 1 porque mi amiga puso la 1, ¿no? Entonces, realmente háganlo como muy a conciencia y acuérdense que este trámite es muy personal y es individual. Sabemos que se quieren ir con sus amigos, con sus compañeros, pero pues cada caso y cada trámite es individual. Y bueno, el checklist que tienen que entregar junto con esta solicitud básicamente es un listado de información que ustedes ya deben de conocer al momento de enviar esta solicitud. Básicamente es relacionado pues con todo lo que ya les comentó Ceci. Cuestiones de costos, requisitos de visado, fechas en las universidades, o sea, que ya ustedes conozcan que sí las opciones que están poniendo en su solicitud son viables para ustedes. Hay 2 documentos más, 2 formatos más que nosotros también les vamos a hacer llegar, que tienen que ir firmados o autorizados por la coordinación de su licenciatura. Uno de ellos es la aprobación académica que les comentaba hace rato, que es donde, bueno, se va a dar el visto bueno de que ustedes cumplen con los requisitos académicos, que no tienen faltas ético-disciplinarias ni materias reprobadas, que es su semestre ideal para irse. Y bueno, aquí lo firma su coordinador o coordinadora de licenciatura, y el otro es el formato de equivalencia de materias inicial. Este formato
Aquí lo que ustedes van a indicar son las materias que ustedes quieren revalidar aquí en la Ibero contra las que van a cursar en su intercambio. Es decir, si a ustedes les interesa, digamos, la Universidad de Regina en Canadá, van a poner sus 3 materias que van a cursar allá en Canadá y por cuáles las van a revalidar aquí en la Ibero. Y este también va a ir autorizado por su coordinador o coordinadora. ¿Cómo se hace o cómo llegamos a tener este formato? Bueno, como les decía Ceci, buscando en la universidad de su interés estas materias que sean afines y la autorización, bueno, va de la mano de su coordinador, coordinadora, viendo el contenido de las materias. Normalmente, ¿cuáles son las materias que son más recomendadas para el intercambio? Las optativas, porque normalmente son materias como más flexibles en el sentido de contenido, entonces no son como tan específicas en cuanto a algo, un tema de su carrera que tienen que cubrir de cierta forma. Y bueno, finalmente una fotografía reciente tipo pasaporte, es decir, la fotografía de frente con fondo blanco de pecho hacia arriba. ¿Okay? Todo esto se tiene que entregar a más tardar el 9 de septiembre. Como les decía, el 9 de septiembre es fecha límite, entonces si lo pueden ir entregando antes, mucho mejor. Si a nosotros nos dan tiempo de ir revisando que todos los documentos estén completos, que estén en orden, y si hubiera que hacer algún cambio, alguna corrección, todavía tienen tiempo de hacerlo y no están con prisa. Para los documentos que tienen que firmar sus coordinadores o coordinadoras, también es bien importante que vayan platicando con ellos para que vayan agendando cita, porque también si llegan el 9 de septiembre a las 5 de la tarde queriendo que les firmen, pues seguramente va a ser muy complicado que los encuentren. Y bueno, una vez que ya entregan ustedes estos documentos, que ya nosotros revisamos que están completos, que todo está en orden, los vamos a dar de alta en un curso en Moodle, que ahí es donde vamos a continuar ya todo el proceso de la entrega de los documentos que siguen durante todo su intercambio. Y bueno, les va a aparecer en Moodle como una materia más. Les va a aparecer como proceso de intercambio primavera 2023. Aquí en Moodle, una vez que ya a ustedes les aparezca el curso, van a tener que entregar esta documentación antes del 18 de septiembre, como límite el 18 de septiembre, que sería su Cardex, que ustedes lo pueden descargar de su portal y subirlo. Si aplica por la universidad a la que están considerando el comprobante de idioma, de acuerdo a lo que pida la universidad, su pasaporte vigente, y aquí importante que sea vigente por al menos 6 meses después del final de su intercambio. Si vence, digamos, en julio del próximo año, ahí habría que ver para renovarlo, porque está como pues al límite de su regreso y es muy probable que no sea posible, sobre todo por cuestiones de visado, luego las embajadas piden que tengan como este tiempo extra. Importante, si ustedes tienen doble nacionalidad, es importante que si van a usar su pasaporte que no es mexicano, también nos suban ese pasaporte, o sea, subir los 2 pasaportes, el mexicano y el de la otra nacionalidad, para que nosotros podamos desde un inicio saber que ustedes en algunos casos pues no necesitarán hacer el trámite de visado por esta segunda nacionalidad con la que cuentan. En el caso de intercambio nacional no es necesario pasaporte, solamente con que nos suban su INE está bien. También se les pide que suban una carta motivos. Esta carta va dirigida a por qué se quieren ir a la primera opción de universidad que ustedes pusieron en su solicitud de intercambio. No es necesario que hagan 3 cartas motivos o 2, dependiendo de las opciones. Solamente con que lo hagan enfocado a su primera opción es suficiente. Y bueno, finalmente hay un formato que es una carta de autorización de padre, madre o tutor, que la persona que está registrada ante la Ibero para realizar trámites en su ausencia tiene que firmar y subir también la identificación de esta persona. ¿Sí? Normalmente, bueno, pues es su papá, su mamá o algún tutor que ustedes hayan designado. Y bueno, todo esto como límite el 18 de septiembre. ¿Hasta aquí vamos claros, chicos? ¿Sí? Chicos de Zoom, ¿dudas hasta aquí? Todo claro. Gracias. A ver, yo sí una pregunta. Sí, adelante. ¿El documento que tenemos que entregar nos va a llegar por correo o por dónde? Sí, así es. Todos los documentos, los primeros documentos que tienen que entregar iniciales,
Se los vamos Ajá. a mandar junto con esta presentación, les vamos a mandar la presentación, los documentos que tienen que entregar, el link para el formulario, o sea, todo, hoy más tarde. Entonces, Ok. por eso es importante que se registren, ¿sale? Pero sí, todos Va, se los muchas gracias. por nada. Ok, continuamos entonces. Sí. Una pregunta. Si no tienes el pasaporte vigente, independientemente de eso, lo tienes que pagar antes del 18. En renovaciones me tardan más. Ok. Aquí, bueno, nos preguntan aquí de manera presencial si no tienen pasaporte vigente, ¿qué hacen? Aquí, por favor, acércate con nosotros porque sí es bien importante que lo tengas. Normalmente, lo que se tiene que hacer es que saques cita y ya con cita nosotros podemos emitir una carta solicitando una cita de urgencia, explicando, bueno, que estás en un trámite y que es necesario que tengas tu pasaporte vigente para tal fecha. Muchas veces sí la Secretaría de Relaciones Exteriores nos ha apoyado y les ha reagendado cita pues casi de manera inmediata. Hay otras en las que no, pero sí es importante lo primero pues que saquen cita, ¿no? Y ya basado en eso ya podemos emitir nosotros la carta para solicitar este apoyo. Si la fecha no fuera. Sí, esto es bien importante también, si la fecha también lo permite. Obviamente si, o sea, tenemos también una fecha límite, ¿no? O sea, a lo mejor si tu fecha de cita, pues es el 20 de septiembre, pues no pasa nada, o sea, te damos chance. Pero si se nos va, no sé, al 30 de septiembre y nosotros el 29 tenemos que mandar tu postulación a la universidad de destino, pues ahí sí ya no va a ser posible. Sí va a depender también mucho de la universidad de destino y las fechas que nos pongan como límites ellos, ¿vale? Por nada. Ok, seguimos entonces. Una vez que ustedes ya entregaron estos documentos en Moodle, nosotros ya con esto ya tenemos como toda su documentación completa, su expediente, y basado ya en esto empezamos a hacer la asignación de los lugares de las universidades con convenio y la autorización para que ustedes apliquen a las universidades sin convenio. ¿Cómo sucede esto? Bueno, nosotros les vamos a hacer llegar un correo de manera individual a cada uno de ustedes, diciéndoles que ya están autorizados, en el caso de las universidades sin convenio, a empezar su trámite para postular a la universidad fulanita. Por ejemplo, Carla, por medio de la presente te hacemos saber que estás autorizada para iniciar tu trámite de postulación con la Universidad Complutense de Madrid. Por favor, considera la información del siguiente link. Y generalmente les ponemos la información o el link que los redirige a donde pueden encontrar información más certera sobre los procesos. Hasta que ustedes no reciban este correo, ustedes no pueden empezar su proceso, ¿sale? Porque nosotros justamente en el caso de las de sin convenio, pues hacemos como esta revisión previa de que realmente son opciones viables para ustedes. Y en el caso de las de con convenio, bueno, pues hacemos el balance de los cupos de acuerdo a los lugares que tenemos disponibles en cada universidad. Y bueno, también recibirán un correo similar, ¿no? O sea, Jorge, te ha sido asignado un lugar en la Universidad de Regina para iniciar tu trámite de postulación. Por favor, confírmanos si aceptas este lugar. Y ya contra su confirmación, entonces ya pueden seguir con los siguientes pasos. ¿Cuándo va a suceder esto? Antes del 30 de septiembre. Entonces, entre el 19 y el 30 de septiembre, nosotros vamos a estar haciendo este envío de correos para que ustedes ya puedan empezar con sus trámites y nos puedan confirmar. Entonces, es bien importante, cuando reciban ustedes este correo, responder con su confirmación de sí, gracias, sí me interesa el lugar, o muchas gracias, estoy enterada que puedo empezar mi trámite con la universidad sin convenio. Y ya contra esto, contra su confirmación, se da el siguiente paso, que es el pago de la cuota de intercambio. ¿Sí? Este pago, una vez que ustedes nos confirman, nosotros les generamos su línea de captura para que ustedes puedan pagar la cuota, ya sea de manera física aquí en la caja de la Ibero, a través del portal de la Ibero, o realizar el pago en el banco. ¿Cuánto van a pagar? Si su intercambio es nacional, la cuota es de 1,180 pesos, y si el intercambio es internacional, son 3,689 pesos. Y este pago tienen como fecha límite para realizarlo el 30 de septiembre. ¿Vale?
Y bueno, obviamente contra que ya hayan realizado este pago, pues podemos seguir, por ejemplo, con los casos de convenio, ya con su postulación a las universidades de acuerdo a las fechas. ¿Okay? Después de esto ya hicieron su pago y entonces, como les digo, contra pago recibido empezamos a postular a la universidad destino. ¿Cómo va a ser este proceso? Bueno, aquí es donde empieza la diversificación. Dependiendo de la universidad destino a la que vayan, va a ser los requisitos y los tiempos. Obviamente nosotros les vamos a ir indicando si tienen que entregar alguna documentación adicional a la que ya nos entregaron en el caso de los que sea con convenio, para cuándo la tienen que entregar, en qué formatos, etcétera, ¿no? Y en el caso de los de sin convenio, pues también dependiendo de lo que indique la universidad a la que van, tendrán que entregar los documentos, pues de acuerdo a lo que les digan y las fechas que les pongan. Entonces, bueno, aquí por eso les ponemos fecha límite según la universidad. Entonces, no les podemos poner una fecha general porque es muy diversa, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta postulación? Obtener su carta de aceptación, ¿sí? ¿Cuánto van a tardar en entregarme mi carta de aceptación? Depende. Hay universidades que les pueden mandar la carta de aceptación casi inmediatamente, darles una semana, un mes, 2 meses. Hay quienes abren el proceso, sobre todo en muchas universidades sin convenio, abren el proceso de recepción de solicitudes y hasta que cierre ese proceso, ellos empiezan a analizar todas las solicitudes y es cuando empiezan a mandar las cartas de aceptación. Habrá otras que conforme las van recibiendo, les van diciendo sí o no. Entonces, pues va a depender mucho. Entonces, también como les decía Ceci, depende de los calendarios. Quienes empiezan clases en enero, pues probablemente en octubre, noviembre ya tendrán una carta de aceptación. Quienes empiezan clases en marzo, pues a lo mejor diciembre o enero tendrán su carta de aceptación. Entonces, eso sí es muy, muy variable. Cuando ya mandamos nuestro proceso, nuestra solicitud de postulación, bueno, pues esperamos esta carta de aceptación. En cuanto la tengan, pues hay que subirla a Moodle para que nosotros también estemos enterados y podamos emitir cartas que desde la Ibero se les generan, como les decíamos, respaldando su intercambio y que en la mayoría de los casos pues van a necesitar para el trámite de su visado. Hasta que ustedes no reciban pues su carta de aceptación, como les decía Ceci, no pueden empezar con su trámite de visado porque su primer requisito para cualquier visa va a ser tener una carta de aceptación. Y hay 2 otros momentos importantes que van a seguir donde nos vamos a ver de manera presencial con ustedes, que es una sesión de seguimiento que va a ser a mediados de octubre y la sesión de despedida a mediados de noviembre. Para estas 2 sesiones ya nosotros les vamos a hacer llegar por correo la fecha y el lugar exacto en donde van a ser, pero para que también contemplen que va a haber 2 reuniones más en las que nos vamos a ver. En la sesión de seguimiento veremos temas justamente como el visado, cuestiones de seguros, y en la sesión de despedida, pues ya cuestiones ya más prácticas de su estadía en su lugar de destino. Y bueno, eso sería todo el proceso. Estos son nuestros datos de contacto. Conmigo se pueden referir para cualquier duda justamente del proceso, de la documentación que tienen que entregar. Y Ceci es la que los va a estar apoyando si tienen dudas más relacionadas con si hay ciertas opciones de universidades para ustedes, si tienen dudas respecto a las universidades. Y bueno, ya va a ser su contacto en caso de emergencia. Y cualquier cuestión, si quieren agendar una cita, les pedimos que por favor contacten a Fabiola Alvarado con este usuario en Teams y ya para que puedan agendar su cita, ya sea de manera presencial o virtual, como más les convenga, y poderles dar una atención más personalizada de acuerdo pues a las dudas puntuales que ustedes tengan. Entonces, ahora sí abrimos el espacio para dudas. Entonces, si yo soy el TOEFL para acreditar mi inglés, pero los resultados del TOEFL son después de cuando estamos recibiendo los papeles a... Gracias. En ese caso, sería muy parecido a la respuesta en relación al pasaporte, porque dependemos de cuál es la fecha límite
de postulación de la universidad a la que te estás postulando para poder que esa universidad pueda recibir el certificado. Entonces, si te entregan el certificado pues antes de la fecha en la que te tuviéramos que postular, sí hay forma de que los podamos esperar o las podamos esperar en ese escenario para tener ya el certificado. Pero aquí el riesgo está en que quienes están compitiendo por opciones con convenio, sí antes del 18, sí tiene que ser forzosamente antes del 18 de septiembre, porque, bueno, pues ahí pueden quedar fuera por no cumplir uno de los requisitos respecto a los que sí lo tengan ya disponible. Entonces, depende de la universidad, de los tiempos y de si es una opción con convenio, pues también antes del 18 para poder participar en mismas condiciones, ya cumpliendo con los requisitos, en el balance de lugares. Gracias a ti. Ya ves que dijeron que es por promedio la aceptación de un convenio. O sea, ¿es el promedio de tu carrera o de tu generación? Gracias. Es el diferencial del promedio de tu carrera. O sea, todas las carreras tienen diferentes promedios, entonces se crea como una fórmula matemática que de acuerdo a ese promedio mínimo nos da el diferencial. Entonces, quien tenga un mayor diferencial o sea, si tú tienes un mayor diferencial contra el de tu carrera, pues entonces ese diferencial es el que se considera para la asignación. ¿Sí? Ahí nada más es importante que es respecto al promedio que vimos, que es el promedio mínimo de intercambio. Se los estoy dejando aquí nuevamente, porque existen dos promedios que ustedes normalmente, a los que se están refiriendo, normalmente conocen ustedes el promedio mínimo de permanencia para seguir inscritos. No sería contra ese, sino contra este, que es el puntaje mínimo de intercambio. Allá atrás tenían dudas. Bueno, es que en mi currícula lo que me resta son materias que tendrían que tocar, o sea, son muy específicas, por ejemplo, activas y la Sí, en ese caso es suficiente con que hagas la revisión con tu coordinador o coordinadora. Mientras sean materias que sí puedas llevar de intercambio, no hay problema. Hay otras materias, por ejemplo, síntesis, taller de síntesis y evaluación, que ya son las materias que tienen que ver con la titulación. Esas no se pueden llevar de intercambio. Las prácticas profesionales, si a alguien le interesa hacer sus prácticas en el extranjero o en otra ciudad, sí se puede, pero es un proceso aparte. Eso hay que verlo con el área de prácticas, porque la diferencia está en que su intercambio lo harían con una universidad y ese es el proceso que lleva la oficina de intercambios de movilidad. Pero para las prácticas lo gestiona la coordinación de vinculación y la persona responsable de prácticas profesionales, porque ahí haces la solicitud con una empresa o con una organización. Entonces serían dos procesos distintos, no sería el mismo proceso de intercambio. Entonces depende de cuáles son esas materias. Es decir, la recomendación es que normalmente hemos visto que sí, lo más flexible son las optativas, porque muchas veces cuando ustedes hacen su plan inicial, que es el formato que nos van a entregar ahora inicial de materias, también esto que lo tengan en cuenta, es un plan de materias. Puede ser que todavía la universidad destino no tenga la confirmación de cuál es la oferta real, es más, es muy probable que en este momento no exista una oferta real para el periodo de primavera, pero lo tienen que hacer con base en la información disponible de los últimos periodos, del último periodo equivalente, que sería el de primavera 2022, y la idea en su plan inicial es que justamente identifiquen si sí hay materias disponibles. Entonces, depende de cuáles son en específico esas que te quedan y si las encuentras en las opciones de la otra universidad. Ahí, digamos, el riesgo sería, porque tú puedes desde ahora decir, sí, la encontré estas tres, están en esta universidad, aplico. Pero es también frecuente que una vez que ustedes ya llegan al lugar destino, pues te puedan decir, híjole, este grupo se cerró porque no se juntó, como aquí nos pasa, ¿no? O esta materia no se abrió o ya no está disponible, te ofrecemos esta y esta otra, pero que tú digas, híjole, yo sí tenía que cursar forzosa esa, pues sí te podría implicar un retraso.
Y ahí es donde pueden haber opciones o formas de minorizar ahí, como el intercambio virtual. Si la encuentras en virtual, pues te la puedes llevar así. Pero sí ya se vuelve, entra el riesgo de que si al final no puedes cursar una de las que tenías planeadas, pues sí tengas que volver acá a la Ibero a cursarla. Pero sí ha sido viable también llevar otras materias que no sean optativas o complementarias, sí se las han llevado. Entonces, ¿se puede hacer intercambio virtual y también presencial? Sí, es correcto. Una duda. En mi carrera, el verano que sigue se supone que es el obligatorio. Ahí que Y ahí, como les comentaba Ceci, tendrías que buscar una universidad cuyo calendario sea casi idéntico al nuestro. Por ejemplo, Canadá sí tiene un calendario muy similar al nuestro. Porque si no, de otra forma, pues no podrías llegar a hacer el verano aquí. O sea, normalmente, por ejemplo, todas las universidades europeas se van a terminar las clases en junio. Entonces, pues eso ya implica que tú no alcances a llegar aquí al verano. Entonces, sí se puede, solamente buscar justamente estas cuestiones de calendario que se adapten a que tienes que estar aquí en mayo, finales de mayo. Y esas materias, si hablo con mi coordinadora y me ayuda a no tener ese verano, Claro, o sea, si tú, por ejemplo, esas materias que tienes que cursar en verano, las puedes cursar en primavera, adicional a las materias que te tocan en primavera, entonces pudiera ser factible. Y obviamente eso pues te lo va a decir tu coordinadora, ¿no? O sea, decir, sí, claro, o sea, si en lugar de llevar las 3, metes 5, o sea, las de primavera y las de verano, adelante. Nada más un comentario más sobre esta duda. Eso justamente empieza a tener que ver con si es el periodo ideal o no para irte en primavera. Entonces, justamente eso sí es bien importante que lo puedas platicar con tu coordinador o coordinadora para que pues sí te orienten, decir como te decía Karina, si se puede hacer ese cambio y las puedes cursar adelante, o si hay veces, por ejemplo, que las materias que les piden cursar aquí, sí sería muy importante que las cursen aquí por un tema. Hay veces, por ejemplo, en Derecho, en Contabilidad o en Arquitectura incluso, hay materias que sí son conocimientos que solo se pueden adquirir en México. Entonces, ahí es donde sí hay que ver si sí es lo más ideal o si te recomienda otro periodo. Tenemos una duda, perdón, en Zoom. Carlos nos pregunta, si tengo como segunda opción una universidad con convenio, ¿eso quiere decir que en caso de ser muy solicitada, mi aplicación reciba menos prioridad que las de aquellos que pusieron esa universidad con convenio como primera opción? Gracias, Carlos. Esto es una muy buena pregunta y la respuesta sería sí. Nosotros el balance de las universidades con convenio los hacemos contra primeras opciones. Entonces, si tú pones una universidad con convenio como segunda o tercera opción, prácticamente te estarías descartando, sobre todo si esa es una universidad muy demandada. No podemos decirles tampoco así de, ay, sí, esta y esta universidad normalmente son las que más reciben solicitudes, porque esto es muy variable cada periodo. Pero sí, prácticamente, si ustedes no ponen en su primera opción una con convenio que quisieran considerar, la estarían descartando prácticamente. Había una duda aquí y luego allá. Sí, por ejemplo, empezamos en marzo. Para finales de enero no tiene que y ya nos vamos a inscribir aquí. Sí, muchas gracias. Nos preguntan acá qué pasa si para enero, sobre todo en las universidades con desfase de calendario, todavía no tienen carta de aceptación. Aquí nosotros les vamos dando como este seguimiento muy puntual a estos casos y vamos teniendo como fechas límite. Si para enero tú, antes de altas, perdón, que ya pasó el periodo de inscripciones, todavía no tienes una carta de aceptación, lo que nosotros te pedimos es que firmes una carta, que ya es, básicamente es donde tú decides si sigues adelante con tu proceso de intercambio y esperas esa carta y a ver qué pasa, o dices, sabes que no puedo con esta incertidumbre y necesito mejor ya inscribirme aquí,
y entonces se cancela tu intercambio. También aquí lo que les recomendamos mucho es justo lo que les decía Ceci, tratar de llevar como los procesos de intercambio virtual y presencial a la vez. ¿Por qué? Porque si por alguna cuestión no llegara tu carta de aceptación, pues todavía te queda 1 o 2 materias que hayas metido a lo mejor de manera virtual, ya sea que se oferte aquí directo en la Ibero o en alguna otra universidad de AUSJAL, y entonces no pierdes el semestre. Pero, y así igual, o sea, si ya tu carta, pues ya cursas esas materias y entonces ya vas mejor con tu carga académica, ¿no? Pero sí, o sea, existen como estos momentos, o sea, el primero sería en diciembre, antes de las inscripciones regulares, el segundo justo en altas, y ya como la última oportunidad, digamos, para inscribirse a materias de aquí de la Ibero, sería la primera semana de clases, pero ahí sí ya con un costo por inscripción tardía. ¿Vale? Por nada. Por ejemplo, me quiero ir en un año en 2023. Sería, por ejemplo, que empezar el trámite y no tienen primavera de 2023 y se recoge, o qué pasa con la materia que son. Sí, si tú te quieres ir en otoño del 2023, el trámite hay que empezarlo en primavera. Si todos los trámites se abren un semestre antes del periodo al que te quieras ir. Entonces, verano y otoño se inicia el trámite en primavera. Está bien que vayas viendo desde ahorita, sobre todo por cuestiones de materias, o sea, que veas cuáles son las ideales para tu intercambio y justamente platicas con tu coordinador o coordinadora si hubiera que hacer algún cambio como en el orden en el que las tienes que llevar, ¿no? O sea, decir, bueno, si normalmente tocaba que la llevara en otoño, pero tampoco es factible que la lleve y se va a abrir en primavera, pues entonces la meto de una vez en primavera, ¿no? Y si una primavera se ajusta para cursarla de intercambio en otoño, pues hago el cambio. ¿Sí? También te podemos recomendar que si desde ya pues sigas viendo tus opciones de universidades, como que vayas planeando, porque la idea es esa, que ya en enero, por ejemplo, estos detalles que estamos pues escuchando el día de hoy de el pasaporte que esté vigente, si hay algún certificado de idioma que tengas que realizar, pues tienes el tiempo para hacerlo, y ya que en enero, cuando se abre el trámite, que es igual a partir de la segunda semana de clases en enero, ya cubras todos los requisitos y ya nada más sea cuestión de completar formatos y que ya estés tú con tus opciones claras. Sí, adelante. Yo tengo una duda del pasaporte. Claro. Si mi pasaporte está vigente y se me vence en un año, pero no cumple con lo de los 6 meses después del intercambio, ¿es urgente la renovación para hacer el proceso o lo puedo renovar en este periodo? No, sí es necesario que si lo vas a renovar, lo renueves desde ya, porque el número de pasaporte va a ser tu número de identificación con la universidad de destino. Entonces nosotros tenemos que mandar el pasaporte con el que vas a hacer el trámite, pues al momento de tu postulación. O tú, si es en el caso de una universidad sin convenio, tienes que mandar el pasaporte con el que vas a llevar todo tu trámite. Porque con el número de pasaporte es contra el que emiten la carta de aceptación. Sí, sí. Si se elige una universidad que no tiene convenio, pues ya es que se paga como aparte para esa universidad. Y tarda como poco más de los 8 semestres o de lo que carreras duraría aquí en el Ibero. O sea, de todos modos tienes que pagar como los 8 aquí en el Ibero, aparte de ese. O sea, si regresando de tu intercambio todavía, o sea, te llevas más semestres. Ajá. Sí, o sea, lo que se te condona es lo correspondiente a... O sea, es como que te pagues de 7 aquí y aparte de 8 y eso. Sí, o sea, tu plan de pagos aquí no cambia. Lo único que vas a dejar de pagar son esas 4 colegiaturas y media. Lo que te quede por pagar a futuro lo vas a tener que seguir pagando aquí. Sí. Lo único ahí es que, por ejemplo, si alguien ya pagó su carrera completa, o sea, si alguien no tiene que seguir pagando colegiaturas, ahí ya no les aplica el beneficio. O sea, por ejemplo, si ahorita alguien ya tiene su carrera pagada y se quiere ir sin convenio en primavera, pues ya no va a tener el descuento, pero tampoco ya no le debe nada a la Ibero, ¿no? O sea, solamente es para quienes tengan que seguir pagando. Y eso, las colegiaturas, si tú sí tienes que seguir pagando colegiatura cuando regreses del intercambio,
esas 4,5 que dejas de pagar, no las vas a tener que pagar después. Sí, no, o sea, ya. Pago el mes y medio, con una colección y media, me voy de intercambio, cuando regresamos para llevar el semestre. Los 4,5 pagos que faltan, ya. Se condona. Sí, no faltarían porque ya porque tú pagaste, es el acuerdo de la Ibero, y porque en ese periodo pues tú pagaste en otro lugar que fue donde cursaste tus clases. Sí, adelante. La garantía educativa se paga. Pues con convenio, sin convenio, o sea, todo el mundo paga garantía educativa y seguros. Pero a lo que voy a decir, o sea, yo colegiatura ya no pago porque es una garantía. Entonces, no me pasa. Sí, o sea, como que Ah, tú ya, tienes ya. beca. Sí, sí, Tú sí. tienes beca, entonces Ya no pagas nada. ni aquí no. Pero si te vas sin convenio, a la universidad a la que vas sí tienes que pagar. Y con convenio pues no pagarías en ningún lado, es lo que más te conviene. Sí. Yo ya tengo un seguro médico que pago anualmente. ¿Ese se puede implementar en caso de que lo suspenda o si tiene que ser un nuevo? Normalmente no. Normalmente, bueno, va a depender del destino. Pero, por ejemplo, España, ellos piden un seguro súper específico que tiene que ser con ciertas aseguradoras españolas que tenga ciertos requisitos. Entonces, normalmente las aseguradoras normales con las que nosotros tenemos nuestros seguros médicos aquí no aplican. Vamos allá y luego volvemos acá. Entonces, por ejemplo, sin convenio pago un mes y medio de colegio primero, luego a la universidad de Estigma se le paga por materia. Ahí va a depender de la universidad destino. Hay universidades que te van a cobrar por materia o por crédito. Lo más común es que te cobren por crédito. Entonces tú ahí vas a pagar, no sé si vas a llevar 3 materias, cada materia, digamos, tiene 6 créditos, entonces tú vas a cursar un total de 18 créditos. Y entonces tú le vas a pagar esos 18 créditos a la universidad de acuerdo al costo que ellos te den. Y ese costo va a ser normalmente por todo el semestre. También podrían haber casos en donde sí te cobren, por ejemplo, todo el semestre. Hay quienes tienen cuotas específicas para todo el semestre, ya sea por materias que te dicen, si cursas 3, pagas esta cantidad por todo el semestre, o hay quienes incluso curses las materias que curses, cuesta tanto el semestre. Entonces, eso sí también varía bastante. Sí, volvemos acá. Si tienes la nacionalidad, por ejemplo, tienes nacionalidad española, te vas a España, no necesitas visa. Entonces no necesitas el seguro específico que pide la embajada, pero sí necesitas contratar el seguro médico y el de viaje para cubrir el requisito de la Ibero. Sí, adelante. Si estamos reforzando una materia, ahí técnicamente todavía está reprobada la materia. Tenemos una mano levantada. Esta duda ya la leí. Ya, hay una mano levantada en Zoom. Adelante con la duda, por favor. Muchas gracias, Ceci. Es en cuestión a la apertura del trámite. ¿Para cuándo entonces tendríamos como acceso a la carta consentimiento, solicitud para el intercambio y checklist para empezar a enviar documentos? Gracias, Gabriela. Hoy antes de las 3 de la tarde tienen en sus correos todos los documentos. Correcto, muchas gracias. Gracias a ti, Gaby. Sí, en un segundo continuamos aquí en el aula presencial solo para ver si alguien más tiene alguna duda en el aula virtual. En Zoom puede ahora levantar su mano o escribirla en el chat, por favor. Y por lo pronto vamos aquí en medio, luego atrás y luego acá. Por ejemplo, tú llegas a reprobar en el intercambio, ¿qué procede? O sea, ya tienes otros. Ahí sería por materia. Es decir, si tú repruebas, tú vas a llevar ciertas materias
y la calificación que vamos a asignar es la equivalente que tú obtengas en cada una de esas materias. Se te registra acá en la materia que queda inscrita de la Ibero en el grupo de intercambio. Entonces, si tú repruebas una materia, por ejemplo, de 3 o de 4 que cursas allá, te registraríamos aquí la nota reprobatoria y la tendrías que recursar aquí en la Ibero, y ahí sí tiene costo. El recurso tiene costo, es decir, una materia reprobada tiene el mismo implicaciones o tiene el mismo, o sea, va a proceder lo mismo que viene en lo establecido en relación a las materias reprobadas en el reglamento de estudiantes de licenciatura y posgrado. Entonces, sí, esa es una excelente pregunta porque incluso también aplica para quienes van sin convenio. Si reprueban una materia, sí, se registra el 5 y cuando la recursen, la tienen que pagar a la Ibero, porque la recursarían aquí en la Ibero. ¿Estábamos atrás para otra duda? Bueno, tengo dos dudas. La primera es, o sea, ustedes hacen porque aparecía en la universidad que me metía el 1 de septiembre a crear una matrícula y una contraseña. O sea, ¿eso ustedes lo hacen o lo tengo que hacer yo? En el caso de las universidades sin convenio, el proceso lo llevan ustedes. Si es con convenio, lo hacemos nosotros desde la oficina. Si es sin convenio, solamente que la universidad destino así lo requiera, se mandan nosotros, mandamos nosotros los documentos. Si no, ustedes lo van haciendo de acuerdo a los tiempos que establece la universidad. Bueno, te pregunto porque aparecía que me metía el 1 de septiembre. Creo que aquí se me olvida de cuando tenemos que... Sí, normalmente las fechas que vienen ahí es a partir de. Entonces, o sea, habría que entrar, o sea, no es que si no entras el 1 de septiembre ya no vas a poder, sino ver hasta cuándo va a estar abierto y ya contra eso y las fechas que nosotros tenemos y la autorización que te tenemos que dar, se hace el proceso. Y un tipo de, o sea, para checar lo de la currícula, si como mis materias son muy específicas, de hecho me dijo la coordinadora que no podía ir, pues abren hasta el próximo verano las materias. Me atrasaría mucho. O sea, ¿cómo puedo comparar la currícula de aquí? Ahí tienes que entrar a la página de la universidad que te interesa, al programa de estudios de tu carrera o de la carrera que sea afín a tu carrera, y normalmente ahí vienen los planes de cada una de las materias. O sea, tú das clic en la materia y se te va a desplegar como el contenido, y ese contenido es el que vas a tener que llevarle a tu coordinadora, y contra ese ella te va a decir si sí es equivalente o no es equivalente. Por nada. Sí. Y si nos quedamos, por ejemplo, en un verano, tendríamos que ver si esas materias en la universidad que queremos ir están disponibles en verano. Así es. Para el caso de verano es muy importante tener en cuenta que las opciones internacionales sí va a variar bastante la oferta. De las opciones con convenio que están en el listado, lo regular es que aplican para semestral. ¿Por qué? Porque precisamente por el desfase en calendarios, por ejemplo, en Europa, no existe el periodo de verano en sus estudiantes locales porque están haciendo el que equivale para el nuestro de primavera. Entonces, de las opciones con convenio, las que sí es un hecho que tienen verano, son todas las nacionales de México. Internacional, habría que revisar el caso y lo más común es que sí, pues eligen una opción sin convenio. Incluso hay algunas de las universidades con las que tenemos convenio que ofrecen programas de verano con costo, porque son programas dedicados a estudiantes internacionales en los que no solo les incluyen materias, sino les hacen también visitas a empresas o otro tipo de actividades y entonces lo cobran. Y ahí en el verano es muy buena pregunta porque quien hace un verano, digamos, pagando a la universidad de allá el programa, aquí en la Ibero el descuento sería dejar de pagar el mes de julio. ¿Sí? Entonces, bueno, ya para casos más específicos sí te recomiendo que te acerques a nuestra oficina para ver opciones y poder asesorarte. Allá arriba y luego acá contigo. Y después en Zoom. Gracias. Convenio en Florencia dice, Facultad de Económico Administrativo, INES,
pero luego dice de que italiano B2. O sea, yo también necesitaría tener el italiano B2 o no, porque la facultad de Académico Administrativo. Ahí va a depender de las materias. O sea, lo que piden como requisito es el inglés, pero es recomendable que tengas el italiano porque hay muchas materias que se imparten en italiano. Es que, o sea, como idea era tomar italiano este semestre, pero pues para aplicar de que ya ahorita, pues no. Sí, o sea, ahí el requisito sería el inglés. ¿Sí? Gracias. En el caso de Florencia, solo para la Facultad de Económico. La Facultad de Arquitectura y Diseño sí pide como requisito de entrada italiano porque la oferta de materias en inglés es muy, muy chiquita. En Económico sí tienen más en inglés. Aquí y luego vamos a Zoom y luego regresamos acá. En el caso de que a mí me gustaría irme un año completo, esto sería, puse como opciones Lyon y Florencia también. El periodo de un año empieza hasta agosto, ¿no? Entendido. Y forzosamente tendré que hacer un 9º semestre. Después de esto se hago eso. Ok, para irse un año normalmente las universidades piden que te vayas, o sea, iniciando en otoño, pues, como aquí, o sea, empiezas en otoño y primavera, no al revés, no primavera y otoño. Ahí tendríamos que revisar el caso de estas universidades que ya tienes para ver si es posible que apliques como en este orden, pues que tu año sea primavera-otoño en lugar de otoño-primavera. Si no lo aceptan, pues puedes hacerlo. Y si no, o sea, si a fuerza te quieres ir un año, sí tendrías que esperar al otoño para poder aplicar. Y en ese caso, ¿qué sería lo mejor? Porque hay veces que no pasa, que tienen un año, como la solicitud. ¿Que no les acepten? Te digo, normalmente las solicitudes anuales se mandan en agosto y se aceptan. O sea, si se cumple con el perfil, no hemos tenido problemas con las solicitudes anuales, pero empezando en agosto. Por eso digo que tendríamos que consultar con las universidades si te pudieran aceptar empezando en enero, como el anual. Y también cruzar eso, digamos, el primer momento es justamente nuestro balance interno, de que si tú aplicas primera opción, no sé, León, y segunda Florencia, también pues entras al concurso, ¿no? O sea, también en los casos con convenio, que te podamos autorizar que te vayas a una con convenio todo el año, sí va a depender también de tu perfil académico, de poderte, pues sí, porque tendrías un lugar en cada semestre. Entonces, parte de esa selección inicial y de la posibilidad de las universidades. Allá le llaman, por ejemplo, en el caso de Jan Mulan, incluso ellos le llaman como diplomado, te ofrecen como esa opción de darte un certificado si haces todo el año, porque vas a cursar cierto número de materias total, y sí lo tiene muy planeado como en el año escolar, que va de otoño a primavera, pero pues es revisar las dos cosas. Primero, el balance interno y en cuál quedas, y de ahí, pues, checarlo con la universidad. Entonces, a mí lo que quería hacer ahorita es checar si el plan de estudio es apto para mí para poderme ir en... Bueno, eso depende de la fecha en la que me podría ir, ¿no? Tendré que checar yo con las universidades que tengo su convenio. Lo primero es que revises si estas opciones son viables para ti. O sea, si ya revisaste y ves que sí hay opciones, pues entonces ya, o sea, de ahí partimos y ya hacemos como todo este proceso. Si tú revisando ves que, pues no, finalmente Jan Mulan no era opción, pues entonces ya se descarta, ¿no? Desde un inicio porque no hay como materias compatibles. Vamos a Zoom y regresamos acá. Sí. Gabriela, tenías la mano levantada en Zoom, si quieres abrir tu micrófono. Una cuestión con los alumnos de Relaciones Internacionales, referente a la aprobación académica. ¿Qué procede si ahorita no tenemos un coordinador? ¿De dónde consigo esa aprobación académica? Gaby, en este caso, su misma coordinación, el mismo Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, se pueden acercar ahí en el mostrador con los enlaces, con Alma o con Edith, para preguntar quién es la persona asignada para poder hacer esta revisión. Y también de nuestra parte, porque creo que es el único caso de carrera que tenemos ahora en transición de coordinación, entonces también vamos a revisar, y bueno, en tu caso que tienes la duda, te avisaremos cuando tengamos noticias de con quién te debes dirigir,
pero sí ten por seguro que en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades va a haber alguien quien les pueda apoyar. Correcto. Muchas gracias, Ceci. Gracias a ti. Sí, arriba y luego acá. Sí, o sea, ¿se puede hacer servicio social de intercambio? De intercambio internacional, no. De intercambio nacional pudiera ser según el número de servicio que te toca, pero eso lo tienes que consultar con el área de servicio social, porque en las otras Iberos y en el ITESO tienen programas distintos de servicio y con distintos números de créditos. Entonces, tienes que checar si el servicio que te queda se pudiera hacer nacional. Internacional definitivamente no, porque es un requisito que cubre el gobierno de México que se tiene que hacer aquí, o en situaciones de grupos con mexicanos. Por el momento no está la opción de hacer esto en el extranjero aquí desde la Ibero, pero nacional sí pudiera ser. Y también en este caso tuyo, en el que te quedan materias muy específicas, sería muy interesante revisar la opción nacional, porque normalmente ahí los planes de estudio son más afines e incluso está la posibilidad de contactar a la coordinación de allá como para preguntar un poco sobre orientación de la oferta de materias, y creo que nacional sería mucho más certero que si pudieras llevar algunas de estas materias. Y de las colegiaturas pagarías enero, febrero y pagarías hasta agosto. Julio. Hasta julio. Sí, son 6. De enero a junio son 6 meses. Entonces, pagas enero, la mitad de febrero y retomas pagos en julio. Eso solo en el caso sin convenio. Si fuera nacional con convenio, sigues pagando tu colegiatura aquí a la Ibero León. Sí, aquí teníamos otra duda. Bueno, en el caso de la universidad de no entiendo muy bien si pide el nivel máximo de japonés que tiene, ¿no? O si es En Sofía puedes ir a tomar clases o en el programa de clases en japonés, o tienen la opción que es la que normalmente tomarían por el nivel en el que llevan aquí de japonés, pero si en tu caso vas muy avanzada, pues sí podemos revisar si cubres el de japonés, pero también tienen un programa para que vayas a llevar materias en inglés y aparte podrías estudiar japonés, pero no como clase, sino como lengua. Entonces, el requisito de inglés de Sofía es que si es alguna de las opciones que vienen ahí en la lista, forzosamente tiene que ser un certificado con validez internacional y tener mínimo el puntaje que ahí viene de cualquiera de las opciones, sea el TOEFL, IELTS, Cambridge, está disponible, pero sí tienen el requisito muy, muy preciso. Sí tiene que ser la versión con validez internacional. ¿Sale? Pues sí, normalmente, pero tú tienes un nivel de japonés muy alto, o sea, ¿te interesarían clases en japonés? No, pregunto porque de hecho, o sea, sí voy un poquito más arriba, pero N1 ya me parece como... Sí, exacto. Eso nos pasa igual también, por ejemplo, en Alemania. En Alemania la universidad ni abre la opción de recibirlos a tomar clases en alemán, aunque tengan el nivel más alto de aquí, porque aún nuestro nivel más alto de aquí no llega a ser el que se necesita para que tú tengas un desempeño académico adecuado. Entonces, Alemania igual, se van y toman clases en inglés, el requisito está con inglés, y toman clase de alemana ya para mejorar su idioma. Entonces, sí, creo que sería igual, mejor que te concentres en el requisito de inglés y así puedas entrar a ese programa sin problema. Gracias a ti. ¿Hay alguna otra duda, chicos, chicas? Sí. Para comprobar el inglés está TOEFL, el Cambridge, y también me habían mencionado que En tu caso, solamente si esto está confirmado solo para quienes sí hicieron inglés universitario, es decir, para los planes 2012. Ese fue tu caso, cursaste aquí en la Ibero Inglés Universitario. Entonces, sí, ahí depende de la universidad. Como decíamos, Sofía solo acepta certificados con validez internacional, pero la Universidad de Regina, la Universidad de Ingolstadt en Alemania y serían todas, ¿verdad?
En estas dos opciones sí puede ser el certificado con validez institucional. Sí, y esta es una muy buena pregunta porque les recomendamos, en el caso del certificado, como este certificado, la fecha límite para entregarlo es el 18 de septiembre, sí les recomendamos que primero hagan la entrega de los primeros documentos, ¿sí? Y que se esperen un poco para tener un poco más de noción. O no, ¿verdad? Lo tienen que entregar antes del 18. Antes del 18. Sí, se entrega antes del 18, con que lo entreguen antes del 18. Para la primera entrega de los documentos que hay que entregar antes del 9, no lo necesitas todavía. Ya para antes del 18, sí, el certificado de idioma lo pueden solicitar en el área de servicios escolares. Solo es muy importante que les reiteren ahí que necesitan el certificado para intercambio y que lo necesitan también en inglés para que nos lo manden a la oficina para la traducción. Gracias a ti. ¿Aquí había otra duda? Bueno, Gracias, Cecilia. Gracias a ustedes. Bye, chicos. Ok, muchísimas gracias a todas y todos quienes siguieron la presentación desde Zoom. Si alguien llegó después de que dimos esta indicación, por favor asegúrese de dejar su número de cuenta en el chat para poder tomar la lista. Y bueno, como les comentaba ya Karina, les estarán recibiendo los formatos y la información de esta presentación hoy mismo para que puedan ya comenzar a completarlos y entregar su solicitud lo antes posible y antes del 9 de septiembre. Muchas gracias y cualquier duda o aclaración estaremos para apoyarles por los medios que les compartimos el día de hoy también. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.